persona muy cercana a él y que lo influenció mucho. Y nada, quería que nos comentara un poco más sobre el maestro Alirio Díaz, ¿no? Mira, mi relación con Alirio Díaz comienza sin el Alirio Díaz presencial. Sencillamente porque él era un hombre que ya tenía una discografía. El maestro no era tan amigo de grabar discos, debo decirlo. Él, que tuvo un contacto importante con Celi Vidache, era amigo de hacer grabaciones. Él decía que las grabaciones eran un medio inexacto de lo que para captar la música, ¿no? Celibidache, por ejemplo, que era tan quisquilloso con la orquesta allí presente, cuando escuchaba la grabación, la experiencia auditiva que él tenía de lo que había conducido con tanto celo. Luego venía, por obra y gracia de los micrófonos y de los aparatos y los botoncitos que había manejado una gente que no sabía tanto de música como él, aquellos valores quedaban tergiversados. Y el maestro, que tuvo el cuidado de poner a cada cosa en su sitio, se encontraba con el que unos ladrillos que estaban abajo los estaban escuchando arriba, y que algunos colores no eran lo que él había cuidado, sino lo que, en fin, como que tú hicieras un cuadro y el amarillo te lo cambian por mostaza en la foto, y el verde aparece como magenta, aquello es una cosa que no es lo que estaba ni en tu mente ni lo que tú lograste en la sala de conciertos, ¿no? El maestro era un poco de esa idea y fue bastante quisquilloso, pero a pesar de ser tan quisquilloso, grabó bastante, ¿no? Claro. Se dio cuenta de que ese era un método, si se quiere, limitado, pero era el que había, y lo utilizó, ¿no? Y además que dejó, si hay una palabra que describe la cuestión visual como fotogénico, hay que decir que él era muy, ¿cómo se diría en este caso? Que tiene mucha gracia para ser grabado, ¿no? ¿Cómo lo dirías tú? La palabra. Gracias. Fotogénico. Fotogénico, sí, hay personas, cuando dicen una muchacha es fotogénica, sí, que sale linda Ajá. cuando la graban, cuando la Carisma, fotografían. muy carismático, muy dado, Fotogénica. fotogénico. Cuando se trata de imágenes, uno dice es fotogénico, ¿no? Que sale bien Claro. en la foto. Pero en este caso sería fonogénico, ¿no? Que es decir, ¿Cómo no? que queda muy bien grabado. Hay gente que no es buena cuando la graba, ¿no? Ah, no, no. Pero él tenía mucha gracia cuando era grabado. Tenía muy buen sonido para ser grabado. Y por otra parte, no se dejaba intimidar por los micrófonos, sino que expresaba todo lo que era su ser musical. Se sentía cómodo frente al micrófono, y así mismo como tocaba en público, tocaba frente a aquel aparato muerto. Ajá. Y él grabó muchas cosas. Yo de niño ya tenía una discografía importante de las cosas que él había dejado grabadas. Y cuando lo conocí yo a él, siendo niño, él tocó un concierto en la sala de la Agronómica Salesiana en Valencia, y yo fui a escucharlo. Y yo era un niño como de 9 años, y cuando terminó el concierto me acerqué con mi programa para que me lo firmara. Bueno, el maestro se tomó un tiempito, me firmó el programa, y yo me fui para mi casa con mi programa, que todavía lo conservo, por cierto. Conservo los programas de todos los conciertos que asistí de él. Y cuando fui a estudiar guitarra a Caracas, estaba ya en el conservatorio empezando mis estudios, estaba estudiando preparatorio. El maestro mío, Armando Cisneros, me dijo que el maestro Alirio Díaz daba unos cursos que duraban un poco más de una semana en la ciudad en el pueblo de Santana. Ajá. Estamos ligados nosotros con la historia tuya también, los nombres de los sitios que visité. Santana del Táchira. Y entonces yo, que ya estaba estudiando en la universidad también, pedí permiso, me fui a Santana en el año 1984 y lo conocí personalmente.
tenía que hacer una audición con él para ser aceptado. A mí me aceptaron y lo conocí personalmente. Ahí fue donde tuve contacto ya con la persona, no solamente con el concertista. Tiempo más tarde, el maestro, dentro de las posibilidades que le dieron venir a Valencia, ya para ese entonces estaba yo recién graduándome de guitarrista, era el asesor del movimiento cultural Mavesa. Trabajo en repetidas oportunidades a Valencia. Entonces, yo fui el que coordinó los conciertos suyos en Valencia. Como ya él me había dado clases en 2 oportunidades en Santana, la relación fue cada vez estrechándose más. Un día, el maestro pasó del hotel a la casa nuestra. Cuando ese paso se dio, nunca llegó a los hoteles. Cada vez que venía a Valencia, venía a nuestra casa. Nuestra casa, no de la casa con mi esposa, que vino también muchas veces con nosotros, pero en ese momento era con mis padres, no, la casa de mis padres. Claro. Y mi papá era 11 años mayor que el maestro. El maestro nació en 1923 y mi papá nació en 1912. Y el maestro, por esa dedicación tan exclusiva que tuvo hacia la formación humanística, aprovechaba la amistad con mi papá para complementar esa curiosidad suya también hacia la formación científica. Entonces, uno nutría al otro científicamente y el otro nutría al amigo humanísticamente, ¿no? Se levantaban a las 4 de la mañana a hablar. Cuando yo me despertaba a las 6:30, 7 de la mañana, yo me integraba a las conversaciones porque allá a las 4 de la mañana yo hubiese estado tratando de alar un párpado hacia arriba y el otro hacia abajo para que, ¿no? La primera vez sí recuerdo que la casa nuestra tenía 2 pisos y el maestro tenía ya más de 80 años y me dijo: chicos, habrá algo, no molestaré yo a nadie si me pongo cuando a las 4 de la mañana a estudiar allá afuera. Y digo, no, maestro. Pero la primera vez, de pánico que mi maestro se me fuera a ir por las escaleras con un resbalón, yo me paré. Pero entonces cuando iba bajando la escalera, él iba haciendo payasadas, que bueno, me caigo, como diciendo, me anda a dormir, ¿no? A mí no me va a pasar nada. Entonces, los días siguientes, pero entonces se topó con la sorpresa de que mi papá, que era un llanero, ahora ya estaba despierto. Entonces, los estudios eran muy silenciosos porque se ponían a hablar ellos dos. Mi papá le preparaba el cafecito mañanero y entonces hablaban de medicina, de arte, de todo. Yo fui bien bruto porque yo debí por las noches poner un grabador para que esas conversaciones quedaran registradas. Claro. Pero bueno, no se me ocurrió. Uno siempre está creyendo que la gente es eterna, ¿no? Lo cierto del caso es que eso fue un punto importante para que conociera yo al maestro más allá de una firma que me dieran un papel. Claro. En una de esas visitas, el maestro enfermo y tuvo que irse abruptamente para Caracas. Cuando tuvieron que operarlo, pero ya había pasado unos días con nosotros y Marisabel, su hija, puedo decirlo, es como mi hermana también, es como una hermana de Carolina y mía. Cuando me llama, me dice, mi papá se despertó y preguntó por Leonardo. Entonces, ese día yo tenía clases con mi cátedra en la escuela de música. Fui hasta la escuela de música.
habían llegado yo todos mis muchachos, le dije, hoy no hay clase. Pero los que se quieran venir conmigo, se van en mi carro y vamos hasta Caracas, a la clínica, a darle una serenata al maestro. Se vinieron todos. Todos, fuimos como 6 personas allí en el carro. Y yo no podía hacer otra cosa porque ese hombre fue en extremo generoso, no solamente conmigo. A donde él estuviera era un mar de generosidad y de alegría era un hombre sumamente ocurrente. Captaba la atención en cualquier cosa que estuviera haciendo. Si iba a una panadería a pedir pan, esa chispa algo decía al señor o a la señora o la muchacha que estuviera allí, ¿no? Entonces tú estabas como alimentándote de esa chispa, ¿no? A ver qué ocurrencia se le va. Y era muy divertido, era muy divertido. Bueno, el gesto de la boda es ilustrativo. Cuando me casé del valor que le daba a una palabra suya. Se vino con su hija y con su nieta. Dejó embarcado a la orquesta. Se disculparía porque yo no creo que embarcar a nadie, pero no, él se tomó muy en serio la invitación de su amigo que se estaba casando. Cuando era un hombre, una cultura universal impresionante. Hablaba 4 idiomas. Podía dar clases y recibir información en francés, en inglés. El italiano prácticamente lo hablaba al mismo nivel que el español. nativo, sí. Y en el español, todos nos jactamos de hablar español, pero este hombre además lo conocía muy bien. Era escritor. El maestro Claro. Alirio Díaz no solamente era un guitarrista. Tú lees sus trabajos autobiográficos, que no son ni siquiera trabajos autobiográficos. Esos son homenajes a la gente de su infancia, a sus maestros, a las personas que le apoyaron. Casi son muy pocas las veces que hablaba él de sí mismo allí, ¿no? Claro. Eso te deja ver también la sencillez suya, la humildad. Sí. El maestro cuando el maestro lo invitaban a tocar en orquesta, y el concierto de Aranjuez que él tocó duraba 20 minutos, que es lo que dura un Aranjuez, 20, 25 minutos, dependiendo del tiempo que tú asumas con la obra. Él tocaba el concierto de Aranjuez y en Venezuela, luego se quedaba tocando media hora más. Entonces empezaba a tocar el Diablo Suelto, Una Estrella, el 6 por Derecho, los valses de Lauro. Él daba un concierto de regalo aparte, porque la gente aplaudía, y se daba una cosa con los conciertos de él que yo no vi de la manera como fue consentido él en Venezuela con ningún otro artista. La gente lo recibía a él en la sala de pie aplaudiendo. No había afinado la guitarra frente al público y ya la gente estaba de pie aplaudiendo. Es decir, la gente le estaba diciendo a él, nosotros sabemos que usted tiene 80 y tantos años y no nos importa lo que toque. Nosotros estamos orgullosos y la gente de pie aplaudiendo. Cuando el maestro, en la plenitud de su carrera, tocaba en la sala más grande de Caracas, que es para aquel momento, la Universidad Central, el aula magna. La gente, cuando tú pasabas por la puerta, el vigilante de sala estaba parado así contra la pared y la gente pasando delante de él porque no quería nadie quedarse afuera. Era un rockstar. No ves eso, sino un concierto de cuando Freddie Mercury estaba vivo, que tocaba Queen, ¿no? O cuando AC/DC.
Eso no, eso en la música clásica. ¿A dónde te lo encuentras tú un fenómeno así? El maestro Alirio no solamente era un músico virtuoso, sino era un fenómeno sociocultural. Era un fenómeno social. La gente lo amaba y él amaba a la gente. Y realmente su virtuosismo es un virtuosismo chispeante. Cuando llegaba a casa, me hablaba él muchas veces de sus armonizaciones, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la armonización sobre el gavilán, ¿no? Ahí estaba también el canto del ave, ¿no? Es decir, eso que te comentaba de la sinestesia, él sin ponerle nombre ya lo tenía allí presente, ¿no? Pero Claro. el universo de Alirio Díaz, el universo ese de Venezuela y el universo que él fue acumulando a través de esos infinitos viajes que dio, estaba presente allí. Era coherente. Esa generosidad suya era coherente con la generosidad que Dios le dio a él. Esos privilegios como músico y como ser humano los tuvo Venezuela vueltos, ¿no? Porque luego que el universo tuyo, de tus precedentes y de tu vida, convergen en la punta de la uña, pasa todo lo contrario. Desde la punta de la uña se abren nuevamente, se devuelven generosos hacia tus oyentes. Pero si tu interioridad no es lo suficientemente generosa, lo que salen son unos chorritos. Claro. No sale el caudal. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es ser uno un caudal por dentro para que cuando la uña haga contacto con la cuerda, ocasione un caudal hacia afuera. Él bañaba el auditorio. Salían empapados, salían ahogados de ese universo que él dejaba allí también. Como persona, bueno, te puedo contar algunas cortas anécdotas. Una vez me encontré con Brigitte Sachek. Ajá. Brigitte Sachek, que es la maestra de música de guitarra, estudió con Andrés Segovia y con el mismo Alirio Díaz cuando estaba en Siena. Y ella vino a Venezuela en un par de oportunidades que me tocó ser anfitrión de ella. Y el maestro Alirio fue a un concierto de ella en Caracas que yo no pude presenciar porque yo mismo tenía que dar clases en el conservatorio. Pero lo cierto del caso es que yo me acerqué en Caracas al hotel donde estaba hospedada ella y la encontré muy emocionada porque el maestro Alirio, que estaba también en Caracas, fue a su concierto. Ella había sido discípula de Alirio Díaz. Ella lo amaba. Ella lo ama porque la maestra aún vive, ¿no? La maestra me cuenta que el maestro se había puesto de pie después que otra persona la presentara a ella. El maestro no quedó satisfecho. Pidió permiso para continuar la presentación él, porque él no estaba satisfecho con lo que había escuchado en aquella presentación y agregó unas palabras, y entre las cosas que dijo, Sache, que es la mejor guitarrista de las damas, la mejor guitarrista que yo he escuchado en mi vida, ¿no? Y que eso lo dijera Lirio Díaz, y en Venezuela, ¿no? Esa mujer lloraba contándome aquello, pero más allá, en otras oportunidades, me habló de cómo había sido Alirio Díaz. Alirio, cuando a la maestra Sachek, estando en Italia, ella es austríaca, cuando estaba en Roma, cuando estaba en Siena, le quitaron su beca, la dejaron sin beca. Y ella me cuenta que el maestro Alirio se enteró de esto, pero nunca le dijo a ella que él sabía. Todos los días en ese año que tuvo sin beca, la invitó a almorzar. Todos los días durante un año. Mencionar, sin decirle que él sabía eso, la invitó a almorzar. Mire, mija, venga conmigo. Durante un año.
El maestro Alirio, entre sus giras y sus viajes, llegó a tocar en Austria, a una ciudad que estaba a 6 horas de Viena. ¿Sabes lo que hizo la maestra? Alquiló una camioneta, una van, y metió a su cátedra. Deja que tengo ahorita el tarugo en la garganta. Pero los muchachos les decían, ¿por qué nos lleva tan lejos a escuchar un concierto? Imagínate, esos muchachos que en Viena les llega cualquier cantidad de concertistas. Le dice, ¿pero por qué vamos allá? Dice, la maestra le dijo, porque ustedes no se pueden morir sin escuchar a mi maestro. Para mí es muy importante que lo escuchen. Me lo van a agradecer. Una clase. Una clase. Eso es una clase de cómo se ama a una persona. Los estaba inculcando ella, discípulo suyo. Fuerte. Me contó el maestro, Falconiano, nuestro maestro Falconiano de la guitarra. González. Gonzalo. Rubén. Darío. Darío González. Darío. Cuando él estaba en España, también tuvo problemas económicos. Y el maestro Alirio Díaz, que estaba paseándose por el sitio donde él estaba, llegó a escuchar la guitarra y se interesó porque estaba tocando música venezolana, ¿no? El maestro Alirio tocó a la habitación donde él estaba y se metió. Y le dijo, sigue tocando. Pero en un momento que le pidió agua, la nevera estaba vacía. Cuando el maestro González se vio que la nevera estaba vacía. Y fue lo que más le impresionó de todo. Y me cuenta el maestro González que él le dijo, mira, yo tengo que ausentarme un momentico. Cuando llegó a la casa, llegó con un mercado de comida. Le dijo, tengo que irme. Pero te dejo esta cartica para que en mi nombre vayas a Venezuela y pidas una beca para que te den la beca otra vez. Por no contarte las anécdotas que tuve yo personalmente, porque era muy olvidadizo. Claro. Era muy olvidadizo y muy despistado, ¿no? Yo tengo colecciones de cosas que dejó y me despedí con todo el amor del mundo. Libros que le llamaron la atención, pero dejó unos y se llevó otros, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo una corbata roja porque se llevó una mía y por equivocación se llevó y me dejó la de él. Yo le hubiera dado todas las corbatas mías con tal de quedarme con esa, ¿no? Esa corbata, con esa corbata, cuando yo tengo mucho aprecio por el concierto que voy a dar, me llevo mi corbata que me dejó el maestro. El banquillo suyo, una vez lo dejó, porque para no tropezarlo, él lo metía debajo de mi cama. Cuando él iba a mi casa, yo le dejaba mi cuarto. Y me iba yo a dormir con mi mamá. Y entonces, el banquillo, para no tropezarlo, él lo metía debajo de la cama. Pero cuando hizo sus maletas, se olvidó del banquillo y cuando yo me fui a asomar a la cama, me encontré con la sorpresa del banquillo. Pasó sin venir a la casa aproximadamente como 8 años, 8 meses, perdón, no 8 años. Bueno, y cuando yo ponía
yo que ya daba clases en el conservatorio y en la Escuela de Música Lino de Gallardo en Caracas, como un niñito sacaba yo, como quien saca un tesoro, y con el pie descalzo para que no se ensuciara aquello, ponía yo el pie encima, ¿no? Y para estudiar, imagínate. Y todavía lo tengo aquí en la casa. Pero entonces, a los 8 meses, viene el maestro otra vez a la casa. Aquel dolor, yo decía, yo tengo que ser honesto. Entonces le llevé el banquillo y le dije, mire, maestro, sabe que la última vez que vino se le olvidó el banquillo. Pero el maestro, que tenía algo de psicólogo, vio que yo tenía cariño por aquel aparato, ¿no? Y entonces me dice el maestro, bueno, sí, mijo, pero bueno, tómalo, tómalo, si lo necesitas, tómalo, ¿no? Y entonces yo le dije, mire, maestro, tengo que ser más sincero con usted. Yo no uso banquillo, sino que uso gitano. Pero a mí lo que me gusta de ese aparato es que es suyo. Y entonces me dijo el maestro, no, 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 no. Entonces se queda contigo el aparato. Ahí tengo yo el banquillo con una etiqueta amarilla que él mismo le puso donde dice A. Díaz, Alirio Díaz, ¿no? Está allí, eso está allí. Ese es el banquillo suyo. Y bueno, era de una generosidad tremenda. Cuando Luis Sea era un muchacho, todavía en un aprendizaje incipiente, ya había compuesto su arreglo para guitarra del Pajarillo. No lo tenía escrito. En una de las clases que dio Alirio Díaz en Caracas, se atrevió a tocarle al maestro el Pajarillo, ¿no? Con aquellas afinaciones cambiadas, ¿no? La guitarra transportada. El maestro Alirio le preguntó, hijo, ¿y tú tienes eso escrito? No, 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 maestro, yo no sé cómo llevarlo El papel, la partitura, al claro. papel. Y entonces le dice, bueno, ven conmigo y lo vas a tocar muy lentamente. Te voy a grabar. Lo que hizo el maestro Alirio, escribió completo el arreglo de Pajarillo y letra. Lo regaló al muchacho, se lo regaló al que hoy en día es el maestro Luis Sea. ¿Te das cuenta de las dimensiones de un ser humano? Claro. Era, no es lo mismo. No, nuestra visión humana es muy limitada. Sí, Es muy fácil ver un florero en una mesa, pero ver un anillo ver un anillo de oro en una gaveta, tienes que tener más cuidado, aunque lo otro esté escondido. Bueno, pero él supo ver el diamante escondido en el muchacho. Él supo ver el diamante escondido en el muchacho, en ese muchacho que todavía no tenía trayectoria. Él, que sí la tenía, tuvo la capacidad de captarla, de hacerle entender, mismo valía, mismo valía. Muchas veces tú te encuentras con personas que se olvidan hasta de quienes le enseñaron. sí, maestro. Eso es insólito, ¿no? Entonces, bueno, allí sí creo haber aprendido a tener conciencia de esa parte, ¿no? Porque el respeto y la gratitud que tengo hacia mis maestros, desde el más, ¿cómo se llama? Desde el más prominente hasta el más humilde, afortunadamente he tenido la suerte de poderlo recordar con cariño. Pero eso también es parte del ejemplo que él me dio. Te cuento esto más. Él estaba en la casa pasando 15 días, una semana con nosotros, porque se estaba tratando, a los 80 y tantos años le empezaron a doler los dedos.
quien lo llevó al médico fui yo. El médico era un médico de medicina homeopática, ¿no? El doctor Castillo, el doctor Juan Castillo, hermano por demás de la maestra Alesia Castillo, una gran músico valenciana y musicóloga valenciana y pianista además. Alesia estudió piano con Moisés Moleiro y es una encantadora mujer y amiga. Bueno, el hermano de ella es médico. Yo tenía la responsabilidad de llevar a mi maestro a consulta, pero resulta que no salimos con el tiempo necesario y había que apresurarse un poquito para llegar a tiempo a la consulta, ¿no? Vivía entonces en la urbanización Valles de Camoruco y había que pasar frente a la vigilancia. Ahí estaba el señor Domingo, que yo quería mucho y que trataba con una deferencia tremenda, pero ese día solamente bajé el vidrio y le dije, Domingo, y le hice así con la mano, ¿no? Le dice, Domingo, ¿no? Seguí. No sé cómo trato yo a la gente, ¿no? Pero al maestro le pareció que aquel saludo Domingo, bajar el vidrio, era insuficiente. Si me hubiera conocido bien, él hubiese, como era yo pues con la gente, pero me llevé un regaño. ¿Cómo vas a saludar tú así al señor Domingo? No, tiene que bajar el vidrio, preguntar, buen día, señor Domingo, ¿cómo amaneció? ¿Cómo está la familia? Entonces seguía el cuento, el cuento, pero preciosamente, ¿no? Decía, cuando tú estás dormido, ese señor te cuida el carrito, te cuida la casita, te cuida a la perrita tuya. ¿Cómo vas a pasar tú a decirle así, señor Domingo? Y entonces después le expliqué. Y le digo, mire, maestro, cuando yo llego a esta vigilancia, a veces hasta me bajo a hablar con él, pero ahorita vamos viendo porque si no llegamos tarde a su consulta. Es cierto que el doctor Juan Castillo, con su sabiduría, le logró ahuyentar de las manos los dolores al maestro Alirio. Y el maestro Alirio vino al Teatro Municipal tiempo después, delante de todo el mundo, le dedicó pues de esa noche a su médico, al doctor Juan Castillo. Yo estuve presente también, ¿no? Pero fue muy bello mostrar la gratitud a su médico y lo que íntimamente te estoy contando no aceptaba, era de un trato horizontal permanente, ¿no? Aquello del concertista famoso lo tenía él en el olvido. Él era más preocupado por querer a los que lo querían. Algo muy bello. Qué extraordinario el ser humano, de verdad, maestro. No, todas las historias, todas las anécdotas están de verdad increíbles. Yo sé que mucha gente no ha gozado tanto como lo he gozado yo escuchándolo, porque No, son... fueron muchas vivencias, ¿no? Estoy contando las vivencias en mi casa, pero tendría que contarte las vivencias de las veces que estuve visitándolo en su casa, quedándome yo allá, cuando le hicieron el homenaje que en la Candelaria, que es un caserío, todavía no existen allá, no hay calle. Sencillamente, eso es la tierra virgen que nadie ha. Las casas tienen un piso de tierra pisada, ¿no? Las casas son de bahareque, las cardones y tunas son materiales de la naturaleza, ¿no? Lo que se utiliza allá. Hay un solo teléfono en el pueblo y es un teléfono público. Cuando yo llamaba al maestro y el maestro estaba allá, tenía que contar con que alguien estuviera lo suficientemente cerca del teléfono público que atendiera. Alirio Díaz, déjeme ir para la casa de él. Entre que el señor atendía y que el maestro llegara al teléfono público, podían pasar 15 minutos esperando allí, ¿no? Claro. Y
cuando quisieron hacer la plaza Alirio Díaz, que ya está construida en ese caserío, hay una disposición entre nuestra legislación que prohíbe que si un sitio no tiene Plaza Bolívar, no puede tener otra plaza dedicada a otra persona. Entonces dijeron, bueno, si no se le puede hacer una plaza Lidio Díaz, hay que hacer una Plaza Bolívar primero, para que después hagamos la Plaza Bolívar. Plaza Lidio Díaz. Entonces el maestro Alirio, que era la sencillez en pasta, era también un bromista. Claro. Me decía, chico, mira qué importante soy yo. Me dice, gracias a mí, Bolívar tiene plaza en la Candelaria. y entonces cuando llegó el día de la inauguración de la plaza, el maestro me invitó para la Candelaria. Pasé una semana entera durmiendo en un chinchorro al lado de mi maestro y al lado de la familia en su casa natal, ¿no? Donde te dije que el piso es de tierra pisada, la cocina es un fogón, ¿no? Un bello fogón con un budare hermoso. No hay gas, ¿no? Todo se calienta de esta manera. Es un sitio donde el tiempo se detuvo, ¿no? Y parece que el tiempo se detuvo allí para mostrarnos dónde había nacido el maestro, cómo habían sido sus posibilidades, cómo aquel hombre universal, primero contacto de su planta con un piso de tierra, ¿no? Cómo antes de tocar guitarra estuvo ocupándose de pastorear las cabras, ¿no? De su padre. Estuvo, antes de la guitarra, tuvo un cuatrico y sus vecinos como compañeros de música, ¿no? Antes de tener a Segovia, a Julian Brin y a John Williams, ¿no? Él era consciente de todo aquello. Entonces, cuando se inauguró la plaza, que se develó el busto que le dedicaron, él dio una entrevista en el abasto de su padre. Decía que eso era un museo. Era el museo. Ese sitio que era una casita humilde de Bareque. Y entonces la entrevistadora, que era del diario El Crepúsculo, le decía, pero entonces aquí va a ser el museo. Le decía, y el maestro, donde ella veía un abasto, él veía un museo. Decía, no, este es el museo. ¿Y dónde va a ser? Aquí está, ¿no lo ves? Pero entonces yo estaba oyendo, ellos estaban los dos allí y yo estaba de espalda para no molestar, ¿no? Escuchando la entrevista. Y en un momento dado, ya tocó el tema de que la Universidad de Carabobo le había otorgado al maestro honoris causa, el doctorado honoris causa. Y le dice ella, ¿qué siente usted, maestro? ¿Qué siente usted en su corazón con que una universidad venezolana le otorgue el honoris causa? Pero me complació de aquella pregunta porque ella... como que si yo hubiera estado ahí destinado a escucharlo, porque la universidad que lo había hecho era la universidad de mi estado, ¿no? Claro. Y el maestro le respondió de una manera tan bella que yo recuerdo. Yo he estado en varios momentos donde el maestro me hizo llorar de conmovido. Uno de ellos, desde luego, fue cuando murió, pero estando vivo lloré. Y esa fue una de las veces. El maestro le dice, imagínese usted, mija, cómo me voy a sentir yo. Terminé el 6º grado, una universidad, reconociendo como doctor. Supongo que yo, que estaba de espalda, un momento debí el charco de lágrimas mías debió llegar hasta los zapatos del maestro.
porque aquel hombre lo que le faltaban eran las cabras para pastorearlas. En los carnavales, cuando la Candelaria eligía su reina de carnaval, hace tiempo que el maestro estuvo vivo, como dejó embarcada a la orquesta porque tenía que ir a la boda de su muchacho. Estaba embarcado a cualquier otra gente, o no, mejor dicho, no embarcaba a nadie, pero no adquiría compromiso porque en carnaval él tenía que estar en la Candelaria porque él era el que le imponía a la nueva reina de donde estuviera. Que mira que el maestro fue un concertista inquieto como nunca lo había tenido Venezuela y por mucho tiempo no lo tendrá, ¿no? Claro. Hubo un año en su carrera concertística que dio más de 365 conciertos, dio 367, quiere decir que hubo sitios donde tocó más de un concierto al día. Imagínate. Pero a lo mejor no dio un concierto sino 3, porque uno de esos días tenía que estar en Venezuela imponiéndole la corona a la reina del carnaval. Y eso lo hacía Alirio Díaz. Claro. Entonces, chicos, esos son maestros que no solamente con su ejemplo, no solamente te enseñan guitarra, sino que te enseñan a ser humano. Claro, es así. Y cuando terminaron de develar el busto, dijo que la prensa y todo el mundo, el alcalde, el gobernador, todo rondaba alrededor de él. ¿Qué hizo? Tiene tiempo sin hacer nada. ¿Qué podemos hacer? Un par de cometas, un par de papagayos. Yo creo que el momento en que se escapó a volar papagayo. Si saben que yo dije que sí a volar papagayo, probablemente a mí me hubieran matado a palo. No hubo manera de convencer al maestro de que él tenía que estar con la prensa, con el gobernador, volar papagayo. Estaba yo con mi maestro volando papagayo y todo Lara buscándolo. Volando cometas, claro. Volando. Ya que no me pueden matar, lo digo ahorita. Claro. Así de sencillo era él. No, increíble. Maestro Lidio diga que. Era un amor de persona. Cuando murió lo lloré mucho y ahorita lo sigo llorando que me está haciendo hablar de él. Claro. Realmente es que creo que ese maestro fue un regalo de Dios para Venezuela. Sí, la verdad que sí. Venezuela, lo mínimo que puede hacer es recordarlo. Como él no se pueden olvidar. No, jamás y nunca. No, de verdad que sí. Bueno, profe, este.